Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Ante todo, quiero manifestarles mi emoción, que tiene varios fundamentos. El primero es que me ha causado, seguro que a mis compañeros catedráticos españoles, también una profunda impresión la inauguración. La inauguración con ese elemento patriótico de la bandera que a los españoles nos resulta tan complicado. Para nosotros la bandera, más que el símbolo, ha sido el instrumento de nuestras guerras civiles. Desde 1800 nosotros hemos tenido una guerra de la independencia, la guerra de la independencia contra Napoleón, y 5 guerras civiles. Para tener un buen espíritu patriótico, lo mejor es tener más guerras de independencia. Ustedes tuvieron 2. Una buena, que es contra los franceses siempre, y otra contra los españoles, pero eso era guerra como la nuestra, una guerra civil. Y me ha emocionado ver cómo unas jóvenes guapísimas salían desfilando marcialmente como escolta a la bandera. Y me ha emocionado también porque sé que estoy en Tlaxcala, que para un español enamorado de México, conocedor de México y de su historia y de sus gentes, que no soy un reduccionista ni un gachupín de profesión, pues sé que estoy en la cuna del encuentro de civilizaciones y de pueblos. Se lo digo porque impera otro modo de ver las cosas. Yo sé perfectamente que un español de hoy es el fruto de guerras, de conquistas y de razas. Siempre les digo a mis amigos del Distrito Federal, que casi siempre mis amigos mandan, que cambien el nombre de la Plaza de las Tres Culturas. Porque ya solo los que vinimos del otro lado del mar éramos al menos de 3. Pero somos muchas más. Como ha demostrado muy bien en sus palabras iniciales el rector de la Universidad de Génova, él es latino, lo mismo que nosotros. A todos nos conquistó Roma, incluidos los de Génova. Y de las grandes impresiones que me he llevado en los últimos meses, y lo saben los de Puebla, que en su universidad hablé hace unos meses, fue darme cuenta que entre Tlaxcala, México, además de estar España y Roma, está el Oriente Medio. En Baalbek, una ciudad de Oriente Medio donde comenzaban las caravanas del desierto, manteniéndose todavía, pero como última ciudad del Imperio Romano, ese es nuestro mundo. Y Tlaxcala fue un mediador entre esos mundos. Nosotros, los de la península ibérica, fuimos primero iberos, unos bárbaros notables. Nos conquistaron los cartagineses. Cartago se llamó en España Cartagena. Los romanos nos acogotaron y nos convirtieron en hombres civilizados gracias a su lengua, el latín, que es hoy lo que nosotros hablamos, un latín simplificado. En definitiva, en la simplificación que a veces se hace entre los mundos que se encontraron y que lucharon hace 500 años, está Tlaxcala como elemento de mediación. Los 4 señores de Tlaxcala eran tan indigenistas como cualquier otro, pero decidieron que eran de unos y aliados de otros, por razones de mucho interés, no tanto cultural o teológico. Pero eso es Tlaxcala. Y me gusta ver, y me ha gustado mucho, y se lo he dicho, a la universidad como centro de su región. Me ha gustado ver a todos los rectores juntos. Eso no pasa por ahí, por el mundo, no es frecuente. Bueno, y me ha gustado celebrar y me ha emocionado los 50 años de la facultad, aunque como consecuencia de asuntos jurídicos varios, nadie decía lo de la facultad 50 años, ¿no? La licenciatura en Derecho. Pero yo he sido fundador en mi universidad de mi facultad de Derecho y soy decano honorario de mi facultad de Derecho. Y sé valorar los esfuerzos
de la creación de una facultad de derecho al servicio de los ciudadanos y de los jóvenes de un territorio. Y por eso les felicito a ustedes, no por tener 50 años, sino por llevar 50 años trabajando y poder llenar de estudiantes y de jóvenes profesionales este espacio magnífico en el que están reunidos, según las horas del día, casi 1.500 almas, que se decía antiguamente. El profesor de Génova ha hablado de cultura jurídica. Nos tenemos que poner de acuerdo con el asunto, tenemos que volver atrás. Ese es el cuadro que representa la reunión, la tertulia de un grupo de jóvenes milaneses hace poco más de 250 años. Esos jóvenes milaneses, en una ciudad que además de ser Milán era parte del mismo imperio y con el mismo rey que aquí y allí, y que en Filipinas era territorio de Carlos V, también se reunían y criticaban la realidad jurídica de su tiempo. Tenían la inspiración, naturalmente, del fenómeno filosófico y cultural más importante de la historia humana, la Ilustración. Allí donde vean pueblos que les resultan extraños, el pueblo o los pueblos de los mundos de religión musulmana u otras, y vean cosas incomprensibles, la explicación es sencilla. No se dieron las condiciones para que existiera la Ilustración. La Ilustración es la modernización del ser humano. La Iglesia reaccionaria de la época dijo que era la expresión del pecado de soberbia. Pero estos jóvenes se reunían y criticaban la legislación penal de su tiempo, basada en las penas crueles, la ejecución, como tendremos ocasión de ver, con desmembramientos, todo para aterrorizar. Criticaron la tortura, que entonces era un método ordinario de averiguación de la verdad. Quien confesaba en la tortura, confesaba su delito. Y quien no confesaba es que estaba ayudado por el demonio para aguantar la tortura. Los forensic tenían muy pocas posibilidades de trabajo en aquella época. Eso, estos jóvenes lo pasaron a dos libros. Uno, me da no sé qué darles en los ojos a los que tienen que pasar la diapositiva. Pasemos la diapositiva. De los delitos y de las penas. El año pasado hizo 250 años de su publicación. Se prohibió en Italia. Y en España, y por lo tanto en todos los territorios hispánicos también. Las razones de la prohibición italiana no nos son conocidas porque solo los españoles y los alemanes son capaces de tener los archivos de todas las decisiones tomadas durante los últimos 500 años en los archivos correspondientes ordenados. Y nosotros tenemos en los archivos las razones y el texto del Inquisidor General para prohibir la traducción española, que venía organizada directamente por el presidente del gobierno y por el presidente de la Real Academia de la Historia. O sea, no era una traducción de un aficionado izquierdoso de la época, era una operación de Estado para completar una tarea de reforma que en España había correspondido el encargo a un personaje que vamos a ver ahora y que tiene mucha importancia para Tlaxcala, ¿Por qué? Síganme la música, que si no, no hay letra. ¿Qué pasa? ¿De dónde era este señor?
El tlaxcalteca tenía otro hermano que prefiero no recordarlo porque era lo más reaccionario que existía en todos los territorios de la monarquía hispánica, don Manuel de Lardizábal. Pero el otro se llamaba Miguel. Don Manuel es el gran reformador, el Beccaría español. Y no es que naciera por casualidad en Tlaxcala, es que nació aquí y se formó aquí. Luego tuvo destino en la administración de la monarquía, ¿no? Él había ordenado en ese discurso sobre las penas la reforma penal. Era un poco el Beccaría español, diríamos, o hispánico, para ser justos con el territorio y los territorios. Pero el gran inquisidor había explicado la cosa muy clara. Esos franceses, decía el inquisidor, dicen estas barbaridades de que el rey no tiene plenos poderes y que tiene que depender de un parlamento. Eso es un sacrilegio. Pero allá los reyes, si lo permiten. Pero este Beccaría niega la pena de muerte. Y la pena de muerte la ha inventado Dios nuestro Señor en el Antiguo Testamento, y quien la censura blasfema. Y el blasfemo merece la muerte por el fuego. Y pronto veremos el fuego graneado del pase de las diapositivas. Tenemos que conseguir que esto funcione. Porque lo que es posible que las diapositivas son muy pesadas, las que yo tengo, y a veces en un equipo que no es el mío cuesta cargarlas, o sea que no les azuzo a ustedes contra los controladores, sino que les pido que acierten en el paso, solamente. La Ilustración tiene su parte jurídica, por fortuna, que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta mañana, inclusive de la mano del catedrático de Génova, me he acordado de esto. El catedrático de Génova no sabe cuándo es temprano. Y su hijo tampoco. Pero en todas las cosas jurídicas, nosotros tenemos una ley que es tan positiva como las demás, como si fuera la ley de la gravedad. Los derechos humanos son una cosa de la moral, pero desde que se aprobó la Declaración Universal de Derechos del Hombre en 1948, y ha sido ratificada por los países, y ha sido ratificado el Pacto Internacional de Derechos Humanos y Políticos, eso es tan importante como la Constitución Nacional. Y si no, que se lo digan a la Junta Militar Argentina, que se les cayó encima, cuando el doctor Zaffaroni, como ponente, explicó lo que todos sabíamos, que los derechos humanos son la ley de la gravedad de las ideas del derecho y de la justicia, que no es moral, que nosotros sabemos cuándo es pronto y temprano, aunque podamos discutir algunas cosas. Esto es la primera manifestación de cuándo es pronto y temprano. Y para el mundo hispánico tenemos un instrumento que no tuvo suerte con la vida, porque la Constitución del 12, que estuvo compuesta por un parlamento tan legítimo como los parlamentos de la época actual, en el que había 250 parlamentarios, de los cuales 50 eran americanos, aprobaron una Constitución moderna, la Constitución de 1812. Tan moderna que en cuanto recuperó el poder el rey Fernando VII, quiso hacer dos cosas. Quiso acabar con el progreso, y consiguió acabar con el progreso. Y quiso acabar con la independencia de los países americanos. Pero un general se le rebeló, que era el general del ejército que tenía que haber venido a América a poner orden, y volvió a poner en vigor la Constitución del 12, hasta que todos los países europeos, todas las monarquías se confabularon contra Napoleón y contra la democracia española de la Constitución del 12 de aquella época, que dio lugar, entre otras cosas, aquella monarquía, al primer código penal en español del mundo. Creíamos
en todo el tiempo que llevamos vivos los que estamos hoy aquí en diversas franjas generacionales, que había pasado el tiempo de las masacres. Esta foto, muchas veces se equivoca el lugar, es un niño saliendo de una zona del gueto de Varsovia, un niño judío, naturalmente. Creíamos que habíamos superado la fase de las masacres representada en esta fotografía, que es la puerta de Auschwitz, el lugar donde más sistemáticamente se asesinó a los judíos. Se celebra en estos días precisamente el 70 aniversario de la liberación de los campos. Lo que allí se vio cuando llegaron era tan descomunal que no se podía creer. No podían creerlo ni los propios judíos, que los mataran simplemente por ser judíos, cuando podían ser trabajadores utilizados por el Reich. No consiguieron acabar con todos. Acabaron solo con 6 millones de judíos. Los otros 6 se les escaparon de las manos. Pero tenían un plan completo para acabar con todos ellos. Creíamos también que había pasado el tiempo no solo de las masacres, sino de la destrucción de los derechos sociales. Este es el tiempo anterior a la existencia de los sindicatos. Este es el tiempo anterior a la Revolución y a la Constitución mexicana de 1917. Creíamos que los derechos sociales se habían establecido, pero no. Se ha producido... Esto en mi universidad lo hemos tenido que hacer el otro día porque vino el rey a inaugurar el curso y el rey mide 1,98 y todos los demás somos normales. Entonces, todos nos subimos en una tribuna y luego se le olvidó a la logística quitárselo al rey, con lo cual el rey parecía que tenía 3 metros. Por fortuna nadie se cayó. Se ha producido cuando creíamos que había terminado el mundo y el tiempo de las masacres, y cuando creíamos que el progreso había avanzado y que de lo único que se trataba era de llevar a los países menos desarrollados a un nivel de desarrollo de derechos económicos y sociales como el que veíamos descrito en las películas, nos hemos encontrado con el fenómeno de la globalización. La globalización es un fenómeno que se produce porque se rompen los bloques militares. El mundo estaba dividido en 2 bloques: el mundo del capitalismo y el mundo del comunismo. Y póngase cada cual donde quiera, pero aquello tenía controlado el mundo. En aquella época no era concebible que un barco pudiera ir de un lado a otro sin que todo el mundo lo tuviera controlado. Un avión, ¿qué avión podría, sin ser derribado, cruzar las barreras de los espacios? ¿Qué país podría, fuera de su bloque, cambiar el régimen político? No lo consiguió Italia, se las arreglaron de 1000 modos, no lo consiguieron los griegos. No lo consiguieron un país que está ahora de moda y que volveremos sobre él, Indonesia. Indonesia no mató 6 millones de judíos. La dictadura económico-militar indonesia mató 1 millón de comunistas, 1 a 1. Y ahora nos llama la atención que ejecuten a 10. ¿Pero qué es eso? ¿No sabemos de dónde vienen esos que gobiernan ese país? La globalización. La globalización no solo es de economía y de política y de crimen, es también de profesores. Fíjense ustedes ahí. El que está en medio ya saben ustedes quién es, ¿no? El que está a mi izquierda es el jefe de los penalistas rusos. Si después de unos tequilas hubiéramos tenido que ponerle nombre al jefe de los rusos, ¿cómo le hubiéramos llamado? El profesor Komisariov. Bueno, pues que el tipo se llama así, Komisariov. Es el catedrático jefe de todos los penalistas. Y el otro que está a mi derecha es el profesor He Bing-song. Los chinos tienen siempre más de 80 años. Y este es un chino que manda, porque incluso me llega a invitar a mí y a otros que están por ahí, porque fíjense ustedes que encima de mí está un señor que está como si tuviera la mano rara,
que es el profesor Muñoz Conde, muy conocido en el mundo entero. Y a su izquierda, después de Antonio Muñoz, está Guadalupe Valdés, que es la penalista de moda en el Distrito Federal, responsable de buena parte de la aplicación del nuevo sistema legislativo del sistema penal. ¿Cómo nos podemos entender? Pues no se sabe, pero la globalización es que nos tenemos que entender gentes de culturas y sistemas jurídicos bien diferentes. Globalización. Tras la Ilustración y la Constitución mexicana del 17, por cierto que una universidad como la de Tlaxcala debería preparar fuertemente la celebración del centenario de la Constitución del 17, que así les ayudará a mirar un poquito fuera y no solamente mirar dentro de México, que a veces hay cosas que uno no quiere ver, pero fuera también las hay y hay otras. Y es un aporte mexicano a la cultura jurídica universal. México, 17, Weimar, y luego la Constitución de la República Española, que terminó toda, la buena parte de ella, en México, todos exiliados, acogidos por el general Lázaro Cárdenas y el pueblo mexicano. Se han globalizado las mercancías, se ha globalizado el dinero y se han globalizado las personas. Hoy es carísimo invitar profesores extranjeros porque todos están de viaje permanentemente, ¿no? Y luego encima los nacionales no están porque están de viaje en el extranjero. Nadie está donde se le espera. Y también se ha globalizado las personas, los profesionales y el fenómeno espectacular de la migración, casi una migración universal. Y el aprovechar esa necesidad de migrar por parte de las organizaciones criminales, lo que conocemos como la trata de personas. La cultura jurídica se ha ido construyendo rápidamente y atropelladamente en estos últimos tiempos en ese campo de la globalización. Entre la Corte Penal Internacional, que es un lugar donde hay que entenderse, se entienden fatal, pero ganarán los que tengan sistemática. El mundo económico está regulado por otro tribunal, que es el tribunal que rige los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Allí todo se resuelve y se ejecuta en un sistema muy opaco de control jurisdiccional. Y en la lucha contra el delito tenemos necesidad de cooperación internacional y necesidad de entendernos en el mundo. O sea, tenemos una lucha necesariamente globalizada contra el delito, que ya es un delito internacionalizado. El crimen se ha globalizado y sus primeros protagonistas son los reyes de la codicia. Estos están jugando a las cartas, pero pueden estar jugando con cualquier otra cosa. En esta pintura de Gros. Con eso quiero decir que voy a abordar en primer lugar la codicia. Fenómenos que nos codicia, violencia y crueldad, que nos van a permitir muchas cosas, pero entre otras cosas también entender México y sus problemas actuales del crimen aquí. El problema de la codicia no es que exista, sino que se imponga sobre toda ley. El gran aprendizaje en el sistema capitalista, que es el sistema de la codicia, había sido que tenía que haber reglas. Era la consecuencia de la crisis del 29. No se podía hacer lo que le diera la gana. Había que controlar la economía y a los capitalistas. Ponerle reglas. Y de eso surgió toda la criminología de la llamada por Sutherland, su creador, la criminología de cuello blanco y el delincuente de cuello blanco. Había surgido también todo un aparato institucional que estaba vigente a la altura del momento en que la globalización se produce y se desencadena, que es el año 89, cuando se caen los muros. Pero fíjense que gobernaban gentes como el mundo, lo gobernaban. El presidente americano era aquel artista de cine que se me olvida siempre, como artista y como presidente. Reagan. La señora Thatcher, que efectivamente después de ella nadie reconoce al Reino Unido, ¿no?
un Reino Unido que, además de estar unido, los trenes llegaban y conectaban unos con otros, y los trolebuses y hoy no, hoy llegan donde cada uno ha querido poner el tren. Los mercaderes han logrado, gracias a Reagan, a Thatcher y a la ayuda de un personaje que, como todas las cosas, nos deja el corazón partido, ¿no?, que es Clinton, liberaron todas las amarras que ataban a la codicia. Los mercaderes se apoderaron del templo y nadie ha venido a azotarlos todavía. Y así, el sistema económico y su sistema financiero, lo que llamamos Wall Street, pero que es Wall Street, es la City de Londres, Frankfurt, se convierten en espacios de la criminalidad organizada legalmente. Hubo unas manifestaciones de esa criminalidad que tuvo su reacción todavía. Los Estados Unidos reaccionaron frente a la crisis, no sé si se acuerdan, los estudiantes no se acuerdan porque no tienen historia, la crisis de Enron y aquellas grandes empresas que habían descubierto que lo que tenían que hacer los directivos era falsificar las cuentas, poner más beneficios y así ganaban más dinero de bonus, hasta el punto de que la realidad de las grandes compañías americanas de la electricidad y la energía no tenía nada que ver con la realidad. El otro día la noticia es: el jefe de Enron ha conseguido que su pena de 25 años se reduzca a 14. Los americanos, cuando alguien no cumple la ley que ellos mismos se dan, meten a la gente en la cárcel. Al que no paga, le meten en la cárcel. Y todos aquellos que hicieron aquellos fraudes contables, básicamente, pero con daño para el mercado financiero y demás, se encuentran debidamente en prisión. Pero no fue suficiente. Y en 2007 estalla la segunda oleada de la crisis. Hay gente que cree que la crisis del 2007, que ha tenido efectos devastadores, a Europa la ha hecho entrar en crisis entera, no ya a los países pobres como los del sur, como Portugal, España, Italia, Grecia, no, Francia. Han cambiado de la noche a la mañana, desapareció el dinero. ¿Y saben por qué desapareció el dinero? Porque no existía. Porque los papeles que decían algo vale 1000 no valían nada. Porque eran todo el fraude de las hipotecas. Habían convertido en valores la falta de valor de todos los créditos que nadie iba a poder pagar de todas las casas vendidas a los americanos. Y así, muchas otras cosas. Y cuando estalló la crisis, al día siguiente el dinero desapareció. Un tercio porque no existía, era falso, y el otro tercio porque nadie quería sacar el dinero, porque no sabía lo que tenía el otro ni lo que iba a ocurrir. Y cambió el sistema económico de la noche a la mañana. Y ese crimen organizado por los ingenieros económicos de Wall Street ha producido millones de parados, ha hecho caer la ayuda al tercer mundo bestialmente. Nos engañarán ahora con los resultados del milenio, pero si eso no hubiera ocurrido, el hambre en el mundo se habría reducido realmente mucho más que la mitad. Y no morirían en el mundo más de 30.000 niños de hambre diarios. Esa crisis es una crisis de verdad. Estos son los del año 30. ¿Quién ha robado el dinero del pueblo? Hoy sabemos el nombre y apellido de todos. Pasemos adelante. Porque sabemos lo que es el derecho penal económico. Ya Sutherland es un bien común y tenemos criminología de la delincuencia económica. Esa economía moderna la ha podido calificar Loretta Napoleoni, una gran experta, como economía canalla.
se ha elaborado jurídicamente ese tipo de fraude y su relación con la criminalidad organizada internacional, lo que permite hacer libros como este, con este título: Piratas, acuérdense de Somalia, mercenarios, que eran los que mataban a la gente en Irak, que les han condenado ahora. 10 años después les han condenado por homicidio en Estados Unidos. Lo que no han condenado es al que ordenó aquello, que era el embajador americano, y que destruyó la legalidad, la poca legalidad o mucha que existiera en Irak, y declaró la inmunidad, no de los soldados, sino la inmunidad de los mercenarios, policías y los desafíos del derecho penal internacional. Sigamos. Esta es una nota que vale por 1000 libros. Indica las multas por fraude que la autoridad monetaria norteamericana ha puesto a los grandes bancos. Por fraude. Los americanos al fraude unas veces le tratan por lo civil y otras por lo penal, pero sobre todo lo tratan por lo civil, pero es fraude. Es que han engañado a otros. 43.935 millones de dólares solo al Bank of America. Pero fíjense las cifras: 9.000, 24.000, 4.000, 9.000, y en cada uno de los años. Es decir, eran organizaciones criminales, no solo con los productos económicos. A Standard & Poor's, todos valemos, ustedes creen que valen lo que ustedes creen que valen, ¿no? Bueno, pues eso no es así ni en la vida ni en la economía. Uno vale lo que dicen las agencias de calificación, que califican empresas, bancos y países. 3A, 3B, más, menos. Pero si la empresa calificadora miente, ¿qué pasa? ¿Mienten las calificadoras? Mienten. Y si mienten y obtienen beneficio y producen daños, ¿qué es eso? Estafa, fraude. ¿Y quién lo dice? ¿Un gachupín enloquecido? No, no lo dice nadie aquí, lo digo yo aquí. La SEC, o sea, la gran administración económica norteamericana, que controla todas las inversiones y todo, impuso una multa por defraudar con los paquetes hipotecados de las hipotecas de 1.452 millones de dólares a la calificadora por calificar falsamente su valor, por engañar a la gente. Lo dicen ellos. Yo tampoco soy un crítico mayor que eso, ¿no? En Europa, los préstamos y los intereses se establecen en función de unos cálculos que, digamos, son los cálculos que nadie entiende realmente cómo son, ¿no? Pero da igual, hay que hacer algún tipo de obtención del interés. Lo que no se puede hacer es obtener el tipo de interés poniéndose de acuerdo para defraudar. Se llama el fraude del LIBOR, que es el valor de los créditos en euros. Bueno, les han puesto multa de miles de millones de euros. Bruselas, la organización de la Unión Europea, 1.700 millones de euros al Deutsche Bank, al Société Générale, al JP Morgan, a todos los bancos que se reunían y además de tomar café decidían si les venía bien el tipo de interés o lo cambiaban. En razón a sus cuentas, no en razón a sus valores. Y ante todo esto, ¿qué? Pues tengo una cita muy bonita de un catedrático de la Universidad de Nueva York, que tampoco es de la Lumumba de Moscú, que se llama Baruch Lev, que dice: miren ustedes, en Estados Unidos lo que hemos aprendido, como se ve en las condenas a los autores de los fraudes de las WorldCom y de las Enron y demás, que pónganle a estos tipos 20 años de cárcel y verán cómo se reducen los fraudes. Estos son los únicos que cometen los delitos con un buen cálculo.
Estos que matan por la noche a la salida de los antros, matan porque se ciegan. Pero en los despachos esos de la economía, no, es todo cálculo e interés. Ingeniería, como muy bien saben los auditores, alguno aquí en esta sala, bien conocido por mí, que conoce perfectamente que esto es así y que se imponen a los demás seres humanos, sean auditores o no. Pero hay más. Defraudan a los consumidores, defraudan a los clientes. Pero fíjense ustedes que la autoridad norteamericana, que ya no sé cuál de ellas es, si la SEC o los otros, han puesto una pena a un banco que parece chino, pues se llama Hong Kong y no sé qué tal, pero que es inglés, aunque tiene mucha fuerza en Suiza, HSBC. Esto es lo que tenía que pasar, dice el catedrático de Nueva York. Lo de la perilla y el bigote no es una alusión personal. Los profesores no podemos cometer estos delitos. Sigamos adelante. Ahí nos quedamos. Este HSBC le han puesto una multa de 1.470 millones de dólares por lavado de dinero. ¿De dónde provenía el dinero que se ha lavado? Pues la misma autoridad norteamericana ha dicho, del fraude fiscal. Y del dinero de los narcos mexicanos. Y digo yo, ¿y cómo no somos capaces, entre unos y otros, de exigir que esa autoridad norteamericana que ha puesto una sanción de ese volumen por lavar el dinero del narco mexicano, no se organice una querella criminal internacional para meter en la cárcel a los responsables de ese banco? ¿O es que se puede lavar el dinero si se es del HSBC y se le tiene que meter 10 años en la cárcel a uno que lava el dinero de $100 en un barrio de cualquiera de nuestras ciudades? Este es asunto distinto. Ya no es que engañen a los de las hipotecas, es que son miembros fácticos del crimen organizado internacional y, por lo tanto, no el banco, sino los banqueros que han gestionado ese lavado, tienen que ir al mismo sitio que todos los demás. No es flaca la tarea para ser abordada por organizaciones científicas y académicas, por no hablar de las de derechos humanos. Esta es la codicia y esto es el reto que tenemos. ¿Qué hacer frente a la codicia? Como ha dicho la profesora Azaloa, Elena, no se puede luchar al 100% ni ganar al 100% al crimen. Efectivamente, nos basta intentar controlarlo, pero hay que intentarlo. Lo que no se puede hacer es proclamar la impunidad. Y la impunidad se combate creando lo que llamamos, en términos amplios, y no me voy a extender, derecho penal económico. Y esto nos lleva a un debate que los juristas lo conocen muy bien y que yo no lo voy a hacer más que mencionar, sobre la ampliación del derecho penal. Hay quien dice, no, el derecho penal tiene que estar reservado. El derecho penal tiene que estar reservado para los criminales, los de siempre y los nuevos. Por ejemplo, los que pegan a las mujeres. Siempre se les ha pegado a las mujeres. El gran médico y sociólogo español que fue secretario de Estado de Violencia de Género escribió un libro magnífico con la frase de una mujer que había sido atendida en su clínica. Pero a usted su marido le pega. Díceme usted, a mí mi marido me pega lo normal. Y este es el título del libro. Ya no dejamos que peguen a las mujeres. Eso era delito antes, pero no se veía. Ahora sí. Y hay que aplicar el derecho penal y no puede haber impunidad.
O sea que el derecho penal se tiene que ampliar. Nada de decir que el liberalismo no lleva más que a la economía del crimen social. Otra cosa son las libertades, no el liberalismo. Por lo menos el liberalismo político y económico, ese no produce más que esto. Porque claro, esa globalización también ha supuesto dar alas al crimen organizado. Qué pena que han desaparecido aquellas organizaciones criminales que todos conocían en cada país y que no iban más allá de su frontera, salvo que fueran a hacer turismo. Miren, yo no sé traducir al sentido común los resultados del dinero de origen criminal que circula por el mundo. Porque dice ahí 1,6 trillones de dólares. Pues, ¿qué será eso? ¿No? ¿Podría alguien comparármelo con el presupuesto de educación de todo México? Porque seguramente es mucho más. ¿Y dónde está ese dinero? Pues, en los bancos que hemos visto antes. Ya está el gachupín. Un poco Rogelio nos ha salido. Yo digo, no señores, esto lo dijo en el año 2008, cuando todo el mundo dice hay que salvar a la banca. En unos países con dinero de los contribuyentes y en otros países con la fábrica de dólares que tienen en su casa. Y entonces el director de las Naciones Unidas, especialista o especializado en lo que se llama la UNODC, o sea, la Oficina de Lucha contra el Crimen y la Justicia Penal, que se llama, todavía no lo han matado, Antonio Costa, italiano, dijo, atentos, para salvar el dinero que está salvando a los bancos norteamericanos es el dinero del crimen organizado de todo el mundo, se va allí. El crimen organizado se ha apoderado de inmensas partes de la economía mundial. Hay quien cree que esto se resuelve liberalizando las drogas. Esto es una palabra confusa. La propia profesora Elena antes lo ha contado. Es que, ¿cómo es posible que se meta en la cárcel a la gente por consumir drogas? ¿Y por masturbarse? ¿Por qué no? Si deja flojo, decían los curas cuando yo era estudiante. Hay que castigar seguramente solo a los traficantes. Y si eso lo hiciéramos, que es lo que hacemos en España, en Italia y en otros países donde tenemos también un grave problema de drogas. Pero claro, no lo ampliamos metiendo a la gente que consume. Meter a los traficantes. Luego se puede discutir el tema de las drogas, si hay que liberalizar. Lo que está claro es que se han apoderado los traficantes de drogas de todo el escenario. Porque no se trafica, el crimen organizado no solo trafica con drogas. Lo sabemos en México muy bien. Pero si las razones por las que posiblemente han asesinado al general que dirigía el puerto, que por eso era un general, claro, para poner orden allí, el puerto de Lázaro Cárdenas, es por los minerales, no por las drogas. Porque objeto del crimen organizado es todo. Las drogas, las armas, los componentes nucleares, los residuos. Recuerden ustedes el libro y película Gomorra. ¿Qué hace la mafia moderna? Pues además de lo de siempre, recicla los residuos urbanos, incluidos los residuos peligrosos de los hospitales, los productos cancerígenos, los trozos de carne de las operaciones. ¿Y qué hace con ello? Lo guarda en el campo y luego plantan árboles. Por eso la escena de la película en la que va el padre y el hijo, y el padre es de los narcos que se encarga de convertir los residuos urbanos en abono para los manzanos, y el niño ve aquellas manzanas que brillan, que son maravillosas, y le dice el padre cuando ve el ademán del chico de salir del camión: hijo, esas manzanas son muy bonitas, pero no son buenas. ¿Quién se cree que el crimen organizado son las drogas?
y que esto es tan sencillo como la prohibición del alcohol. Y la trata de personas. Yo solamente vengo a México como mucho cada 3 meses, porque no puedo digerir lo que oigo y lo que leo. Yo cuando oí hablar del tráfico de personas y del tráfico de mujeres pensaba, bueno, sin duda alguna, todas estas organizaciones criminales de rumanos, de albano-kosovares, que son todos militares de fuerzas especiales de países destruidos, ¿no? Pues seguro que es verdad eso que dicen, que cogen a las mujeres y si no hacen lo que dicen les matan a la familia y a ellas. Pero eso no se veía como una cosa normal. Y a las guapas negritas de Centroáfrica, ellas creen, más que en Dios, creen en el vudú. Y les amenazan con hacer el vudú a su familia. Y están en el parque de Madrid por centenares ejerciendo la prostitución por 5 euros. Lo que he leído en mi última estancia, y no pienso volverlo a leer, es las condiciones en que se está desarrollando la trata de mujeres en México. Es un cuento de horror, no es un cuento de feministas. Es un cuento que merece una ley que no tenga, muy exagerado, Emilio Ontiveros, porque él fue el que hizo el anteproyecto. No tiene 100 errores, tiene 25, que hacen a la ley que acaban de aprobar posiblemente inaplicable, ¿no? Esto es un problema gordo, ¿no? Bueno, quiero decir que el crimen organizado está en todas partes y una tarea de todo gobierno es luchar contra el crimen organizado y contra otro asunto, que es la corrupción. Nosotros en España creíamos que no teníamos corrupción y hemos descubierto que había mucha, pero que la corrupción inteligente, y sobre todo en los primeros momentos, pues se oculta, ¿no? Y ahora pues tenemos... ¿Cuántos corruptos de administración tenemos en la cárcel? Pues no estamos mal, tenemos más de 50, ¿no? Y esperan entrar en la cárcel unos 500. Acaba de entrar en la cárcel, por corrupto, el secretario del Distrito Federal nuestro, de Madrid, que inauguró la cárcel en la que ha entrado. No era de esas cárceles de que nos ha hablado la profesora Zaloa. Era una cárcel preciosa y está bien. Si la cárcel no puede ser un lugar de tormento, como veremos luego, tiene que ser un lugar de privación de libertad para todos, incluido para quien ha sido el que inauguró aquello. La lucha contra la corrupción es una tarea en todos los países, dentro y fuera. La corrupción internacional acaba con la capacidad económica de las empresas. Si por todo hay que pagar, no hay inversión. Si no hubiera corrupción en México, ¿a cuánto ascendería la inversión internacional mundial por año en México? Bueno, no existía corrupción en Brasil. Las cárceles, porque las cárceles son peor que morir. Bueno, hay que hacer de corrupción en todas partes, de la corrupción de los administradores y de la corrupción de las empresas. Y para eso hemos inventado 2 cosas. De todo lo que les digo, si omito alguna, estará en los libros. Hay soluciones o intentos de solución. Para luchar contra la corrupción de las empresas se ha inventado, entre otras cosas, el delito de corrupción entre privados. Y también la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y la obligación de someter a las empresas a programas de prevención de la corrupción. ¿Quién es el adalid de esto hoy? Siemens. Siemens, una de las empresas más grandes del mundo, fue descubierta que hacía corrupción en todos los países para vender sus productos que eran de calidad alemana. No era corrupción para defraudar, sino para vender lo bueno. Y hoy dirige todo el movimiento empresarial anticorrupción del mundo. Porque esto lo entienden muy bien los norteamericanos. Donde hay corrupción
no hay competencia. Y donde no hay competencia no basta ser listo y ser ingenioso y haber invertido en innovación. O sea, que cuando oigan ustedes hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas, se lo crean y lo estudien y no piensen que es una cosa que no debe de existir porque no hay culpabilidad. Estúdienselo. La codicia, la violencia de esa criminalidad económica que genera desempleo, que genera pobreza, y la violencia. ¿Por dónde vamos? Sigamos adelante. Esto es una indicación de cuánto es el dinero lícito o ilícito en el conjunto del mundo, ¿no? No está nada mal. Esto es un informe de Naciones Unidas que con ese título lo descargan entero y es espectacular. Sigamos. Este es el banco que mientras no demuestre que no es culpable del dinero, o sea, que no ha cometido lo que dice la autoridad norteamericana, yo lo voy a sacar siempre en mis diapositivas. Yo no estoy en contra de los bancos. Lavado de dinero. Seguimos. Hay que creer en Naciones Unidas. Hay que hacer que Naciones Unidas funcionen. Hoy México tiene un gran papel en Naciones Unidas. Preside la Comisión de Países que se ocupan del tema de la droga y de la lucha contra la criminalidad organizada y muchas otras cosas. Tiene buenas iniciativas. Por eso es impresentable que las autoridades mexicanas denigren al autor del relator especial de Naciones Unidas para la tortura. Pero llegaremos luego. Sigamos. Todo lo que pasa en economía es más difícil de combatir por una cosa que todos saben lo que es, los paraísos fiscales. ¿Qué modo mejor de luchar contra el crimen organizado que quitarles el dinero? ¿No? Pero para los paraísos fiscales guardan el dinero. Fue tan grave que hasta el G20, que es lo que en realidad empobrece Naciones Unidas, la sustitución de Naciones Unidas por grupos de grandes países económicos, se propuso acabar con los paraísos fiscales. Ven ustedes, en España que tenemos elecciones ahora, todos los partidos llevan un objetivo, que es acabar con los paraísos fiscales. Esto no es un invento de izquierdistas, esto es el invento del G20. Reclamémoslo. La violencia. La violencia, ¿qué es lo que quiero destacar? Primero, a pesar de fenómenos que ocurren en determinados países en un momento determinado, la violencia en las sociedades organizadas ha caído en los últimos siglos de un modo espectacular. La sociedad era mucho más violenta. Lo que está mejor estudiado siempre es Europa, ¿no? Pero también los Estados Unidos, ¿no? Se ha reducido muchísimo. Han visto... Vemos más adelante. Lean esto, el Estudio Mundial del Homicidio. Lo hemos visto también con la profesora de CISAS, ¿no? El homicidio cae en el mundo. En los países relativamente organizados y que no tienen algún fenómeno especial, pues no tienen relevante número de homicidios. Esta es una traducción en el informe de lo que decía la profesora. Los índices... no, es que quería señalar, pero veo que no consigo. Bueno, se ve igual, es lo mismo. Resulta que en los países... Claro, hay países que no dan datos. Entonces... ¿Qué pasa en China? Nadie sabe lo que pasa en China, ¿no? Diga lo que diga el gobierno chino. El otro día le hemos dado la medalla de becaría a Cao Ming-Xuan y no le hemos dicho ninguna cosa de estas, pero lo sabe, ¿no? Fíjense dónde hay el mayor número de homicidios o asesinatos por habitante. Está en rojo. Rojo oscuro. Yo creo que no tienen los datos porque no computan los asesinatos entre sí de las mafias organizadas, pero me temo que en México vayamos al color rojo-rojo de Venezuela
y de Colombia y el de Sudáfrica. Sudáfrica en 5 años ha bajado los homicidios el 50%. Que es bajar, ¿eh? Esto es el principal problema, digamos, de la violencia, ¿no? La violencia del homicidio. Ya les han dicho a ustedes los datos sobre los homicidios que son cometidos por policías, incluso en países que han abolido la pena de muerte. Claro, dice... El otro día tuve que soportar a una profesora norteamericana que después de yo explicar por qué la pena de muerte es impresentable, me dijo que eso era una cosa personal mía, que ellos pensaban otra, y me tuve que callar, porque soy un caballero, ¿eh? Bueno, el índice más alto de homicidio está en los países que hablan español. ¿Esto cómo lo digerimos? ¿Qué hacemos? ¿No? Eloísa Quintero no sé de qué nos va a hablar mañana, pero participa en un programa que seguramente será insuficiente, pero que es una acción gruesa de intervención en Centroamérica, donde es incomprensible el nivel de los homicidios y de los asesinatos. Y luego hay otro espacio de violencia, que es la violencia institucional, que no es solamente los disparos de la policía, decía Zaffaroni antiguamente, aunque yo creo que no es originario de él, la policía de gatillo fácil. Esta policía que mata, como Estados Unidos, pero la diferencia de la nuestra y la de los Estados Unidos es que en Estados Unidos siempre hay un teléfono que graba lo que ocurre. No sé si se han dado cuenta, no hay muerto matado ilegalmente por la policía en el que no haya una cámara. Y ahora parece que van a hacer, como en todas las comisarías en la lucha contra la tortura, que es otro gran problema de violencia, va a haber cámaras en todas partes. Esto no es un problema de cámaras, es un problema de cultura. Pero la cultura con sangre entra. Y si hay cámaras, sabemos lo que ocurre. Y por lo tanto, ya la policía de los Estados Unidos va a tener que cambiar todos sus protocolos de actuación. Y nosotros tendremos que cambiar nuestros protocolos. Estos son los datos de México. Se ve que van bajando, pero claro, no sabemos de dónde venimos. Y luego encima hay otro cuadro que no me he atrevido a poner que dice homicidios y ejecuciones. Pero las ejecuciones, ¿de quién son? O sea que eso no se entiende bien. Seguimos. Ustedes tienen una situación de excepción, ¿eh? Nunca ha sido educado que un extranjero venga a hablar de cosas internas. Pero yo soy tan enamorado de México que me olvido de esa norma de cortesía. Ustedes tienen un problema descomunal. Y terminaré con una referencia a eso. Pero aquí lo tienen. Y los secuestros. Pero ¿y cómo se producen los secuestros? ¿Y quién secuestra? Si es que la jefa de la banda de secuestradores era la jefa de secuestros de la Policía Federal. Bueno, el problema es muy grave porque está todo muy encadenado. Y hace falta un golpe de timón y no sé cómo se puede dar. Seguimos. Zaffaroni estaba harto de que los periódicos derechistas argentinos estuvieran refregando la cantidad de homicidios que perseguían a las buenas gentes. Entonces realizó una investigación sistemática que va por la 3ª edición que demuestra que al final los que matan son pobres y matan a los pobres, a los ricos no los matan. Luego, ¿qué demonios está protestando la prensa bonaerense? Ha hecho un gran trabajo que espero que pueda ser continuado, aunque él no esté en la corte. Es un informe muy importante, muy interesante. Sigamos. Apúntense esto, en Google, Joaquín Villalobos, el artículo es del 7, o sea, de ayer. 1,5 millones de muertos en Latinoamérica que no tiene guerra. Que no tiene guerra y que no tiene dictaduras, por lo menos en tierra firme, por vez primera en la historia. Cuando yo era decano, se pierde en la noche de los tiempos, cada vez que veníamos en un viaje internacional, nos reuníamos los decanos a pedir la libertad de algún preso que estaba en... Este artículo deben de leerlo ustedes. Lo vamos a ir pasando porque quería leérselo a ustedes varios párrafos, pero lo encuentran, está publicado en El País de ayer.
sigamos adelante. Merece merece la pena una reflexión, porque el que escribe no es un alma de la caridad, ha sido uno de los jefes de la guerrilla salvadoreña, sabe cómo es una AK-47 y cómo se dispara, Lo explica muy bien, y explica que no se puede vivir en paz si no hay un Estado que controle el territorio, para lo cual tiene que controlar, para empezar, a sus funcionarios, y ese territorio no se abandona, y además ese territorio se dota de los servicios mínimos que necesitan todas las personas. Sigamos. Bueno, son más cosas que están ahí en ese artículo. Es un artículo de oro, vale muchísimo, por lo que significa además el personaje. Sigamos. Ahora tenemos que dar un poquito más de ritmo, porque si no se van a ir todos estos jóvenes estudiantes para meterse en cualquier antro donde practicar todo lo que yo les explico. Antes de pasar a lo siguiente, el color rojo aquí es el color rojo de los países que no existen, que no tienen Estado, que tienen gobiernos aparentes y que quien lo domina es el crimen organizado. Lo que pasa en todo ese centro de África es terrorífico, porque desde ahí es de donde se organiza todo hoy en día y no desde Colombia o desde cualquier otro sitio. Los estados fallidos, un gran problema. Seguimos. Quiero que abordemos ahora, en lo que nos queda, que no sé cuánto es porque he perdido el teléfono, he perdido No, le he puesto aquí para mirarle, pero no le he mirado. ¿A qué hora tenemos que terminar? ¿Cuánto tiempo nos queda? Vamos a darle velocidad a las imágenes. Es malo la codicia, es mala la violencia, y lo peor es la crueldad. El encarcelamiento masivo que ha sido descrito hoy aquí es una muestra de violencia y de crueldad cuando se realizan las condiciones que sabemos, como las que criticaba Goya. Sigamos. Ritmo. Esa es la administración de la cárcel. Ahí, quién sale y quién entra no se sabe. Sigamos. Añoramos los tiempos del Palacio de Lecumberri, tal y como está hoy el sistema penitenciario, y que también conocieron los universitarios del 68. Sigamos. Esto es una cárcel moderna, para las penas privativas de libertad, no para el parricidio y para someter a la gente a torturas. Esto es a donde quería yo llegar. La codicia, la violencia y la crueldad. Este es Bernini, un escultor que hizo dos figuras, entre otras muchas, en Roma, que se encuentran ahora estas dos, esta y otra. La otra es lo contrario de la crueldad, es la bondad, la Embajada de España ante la Santa Sede. Cuando le comenté al profesor Albrecht, que dirige el Max-Planck de Criminología de Freiburg, que qué había sobre crueldad, me dijo muy serio: en los últimos años, después sobre todo de las masacres de Yugoslavia y demás, hemos avanzado mucho en la construcción de la teoría de la violencia. Adelante. Más. No se preocupen, ustedes denlo constantemente, yo me acomodo a la paso. Ahora tienen que hacer algo especial. Venga. Ahora. El vídeo. Les estoy metiendo en un lío y me van a aborrecer aquí estos señores. Cuando esto funciona bien, que como les digo es un problema, pues ven esto.
Todos hemos visto estas imágenes, están aquí recortadas en el tiempo. Son el montaje de especialistas en sistemas de comunicación audiovisual, porque es la grabación perfecta para manifestar el desprecio que nos tienen y la disposición a la crueldad máxima. ¿A quién se le ocurre quemar viva a la gente? Como pena. Sigamos. En realidad, quemar viva a la gente es algo que hemos hecho en nuestras culturas muy a menudo. Aquí, ¿esto qué es? No queman. Esto no les pongo el vídeo, claro, que lo vea el que quiera. Esto se aplica al disparo y la sierra mecánica, y se cuartean en trozos a las personas. Esta es otra muestra de animal crueldad, con perdón de los animales, porque los animales no hacen esas cosas. Sigamos. Nosotros hemos utilizado el fuego para purificar las almas. Esta es una magnífica... Sigan pasando, ustedes pasen. Esta es la representación de un acto inquisitorial, de un auto de fe, con todos los personajes. Esto es otro, estos son escenas que terminan invariablemente en la declaración de la herejía, en la declaración de culpabilidad, en la declaración de judío, y luego los llevábamos a ejecutar con toda la publicidad en lugares de ejecución. Toledo. En Toledo, además, a los muertos había que ponerles, como no tenían dinero, para poderles enterrar, les ponían en la Plaza Mayor, en la jaula de los muertos, para que dieran pena y dieran limosna. Estoy ahora siguiendo dónde se ejecutaba a la gente. En México DF se ejecutaba en la Plaza Mayor. Esta es la plaza del Zócalo, cuando se quitaron lo que van a ver ustedes que había en la plaza, que eran el Parián y la horca y la picota. Estas son unas tablas sobre la conquista de México que están en Buenos Aires. Este es el plano de la ciudad. Fíjense ustedes, catedral, Plaza Mayor de Armas, horca y pila. En realidad es la pila y al lado está la picota, donde se exponía la vergüenza pública. Pero en realidad luego se trasladaron las ejecuciones a la Plaza del Volador, con perdón de la actual Corte Suprema de Justicia, que es lo que está en la antigua Plaza del Volador, porque era un problema ejecutar a la gente en el Zócalo, y volvemos a nuestro profesor italiano, desde Roma, si quien iba a ser ejecutado a la pena de muerte se encontraba por el camino con algún pontífice, es decir, a Julio César o al sumo pontífice de cualquier cosa, automáticamente queda indultado. No sabemos lo que hacían con él, pero desde luego no iba a ser ejecutado. Y lo mismo se seguía haciendo en el mundo hispánico. Y era un problema porque se encontraban de improviso los virreyes con los que iban a ejecutar y había que... Les ejecutaban y luego los quemaban. El fuego purificador. Les quemaban normalmente muertos después de la horca. ¿En dónde? Pues a los ricos, como siempre, en la plaza principal. Y a los pobres en la plaza Romita. Este es un auto de fe que para todo tiene que ir, aunque tiene un problema historiográfico. Es un auto de fe cuyo cuadro está en el Museo Nacional, allí en la Plaza del Caballito, pero la Inquisición no actuó contra los indígenas. Desde el primer momento hubo un virrey que ejecutó a un nieto de Nezahualcóyotl y el rey dijo a los indios no se les puede aplicar la Inquisición porque vienen de otro mundo y tendrán que ir acomodándose poco a poco. Entonces no cuadra por qué hubo un auto con indios como ese de ese pueblo que tiene un nombre complicado para mí. Goya hizo la representación de lo que significaba el horror. La humanidad ha buscado evitar, al ejecutar la pena de muerte, vamos a dejar aquí al Papa tranquilamente y al compañero, vamos a parar ahí. La humanidad se avergüenza de ejecutar.
le parece inhumano y ha buscado denodadamente métodos humanos de ejecución. Los españoles, el mundo hispánico, encontró la solución en el garrote, que es lo que les daban a los que no quemaban. Era un sistema de ahorcamiento de pie. Estaba muy bien en la imagen esa que hemos visto. Y se dio en el método tecnológico del garrote, que con media vuelta a una manivela producía una rotura de las vértebras y daba una muerte instantánea. Pero como para todo hay que valer para verdugo. Y verdugo no es fácil ser. Los últimos verdugos todos actuaron prácticamente embriagados porque no soportaban matar. Los franceses convocaron un concurso público y descubrieron como medio humano la guillotina. Cuando los Estados Unidos de América tuvieron que decidir lo que aquí en México se decidió por las bravas, que ha sido siempre el pelotón de fusilamiento desde que se abandonó el garrote, métodos expeditivos, los americanos se dieron cuenta quizá de que lo mejor era el garrote, pero no podían establecer el mecanismo español, se llamaba de hecho el garrote español. Y cuando apareció la electricidad, los primeros que consiguieron establecer la electricidad que no quemaba a los que la manejaban, sino que era corriente alterna, fueron a proponer al gobierno que creara el sistema de ejecución por la silla eléctrica, que aquello se fue visto como la gran modernidad. Lo que pasa es que entonces no había teléfonos móviles con cámara y no sabemos cuántos se quemaban vivos e incendiados. Ellos sí que lo sabían y por lo tanto buscaron otras cosas y buscaron la cámara de gas. Pero la cámara de gas pues mata fatal, ¿no? Se lo digo. Se convierten las ejecuciones en tratamientos crueles e inhumanos que prohíben todas las constituciones, inclusive la norteamericana. Y encontraron la solución en la inyección letal. Y en estos momentos hay un problema, porque la inyección letal funcionaba con 3 fármacos. Mataba, decían, suavemente y sin dolor. Cuando estamos organizados podemos hacer querellas internacionales contra los que lavan el dinero del tráfico de drogas y también hicimos una operación contra los que fabricaban ese producto farmacéutico que se fabricaba en Europa y dejaron de fabricarlo avergonzados. Y hoy Estados Unidos se encuentra en la tesitura de o reinventar la inyección letal, que parece que no sale bien porque han aplicado anestésico de perros, de veterinarios, y convierten las ejecuciones en actos de extremada crueldad que inquietan a todo ciudadano, inclusive a los partidarios de la pena de muerte. Y no creo que el destino de los Estados Unidos sea elegir entre la inyección letal y la silla eléctrica. Yo creo que más pronto que tarde, habida cuenta que en los últimos años, cada año hay un estado que abole la pena de muerte en los Estados Unidos, quedará al final solo Texas. Y cuando quede solo Texas, el Tribunal Supremo volverá a decir lo que dijo, que la pena de muerte es una barbaridad. Así lo ha dicho el Papa en 2 ocasiones, en octubre a las sociedades científicas, en una visita organizada por la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, que no preside, pero la inspira Raúl Zaffaroni, y nos lo ha dicho hace 3 semanas con una carta que pueden ustedes leer en un portal que no he puesto en el barullo que tenemos hoy de imágenes, que se llama academicsforabolition.net. Lo pongo en inglés para que lo lean los ingleses, porque si lo pongo en español no lo leen todos los que no hablan español. Lo tienen todo en español y en inglés, pero hay que cogerles por detrás, ¿no? Que si no, no se dejan. Y desde ese dejado les dejo yo también con 3 ideas. Miren ustedes, la situación es mala, pero no es desesperada, porque no hay desesperación cuando hay algunas alternativas. Y las alternativas son recordar que vivimos en nuestra cultura jurídica del principio de humanidad que Beccaria y Lardizábal enhebraron doctrinalmente. Porque podemos luchar por los derechos humanos. Los derechos humanos son derrotados en ocasiones, pero desde 1948 terminamos siempre ganando. Tenemos mecanismos que evitan, por sanción y por prevención,
los crímenes económicos o la tortura. Acabamos de pasar el 30 aniversario de la Convención Internacional contra la Tortura. Reflexionen sobre el informe de Juan Méndez. Juan Méndez no es un chino despistado que venga aquí a México a ver lo que pasa. Es un argentino que ha sido torturado por la Junta Militar y sabe lo que son las torturas. Lean el informe y actúen en consecuencia. Y nos queda también la renuncia a la crueldad. La renuncia a la crueldad es algo que se debe hacer no solo desde la política, no solo desde la economía, se tiene que hacer desde las personas. Y yo les invito a ustedes que están disfrutando de su vida en este momento, pero festejando 50 años de formación en Derecho en Tlaxcala, que conviertan a las universidades en el ariete contra la crueldad, contra la pena de muerte y contra las torturas. Muchas gracias por su atención.